yo les voy a presentar un resumen de algunos de los trabajos que se han hecho desde hace algunos años, en donde estuvimos trabajando sobre hacer una especie de inventario de los microorganismos que participan en las fermentaciones. En este caso voy a presentar nada más tequila y mezcal. También voy a citar algunos trabajos de otros colegas y también les voy a presentar algo que creo que es importante, es no nada más hacer como un catálogo de las especies de microorganismos presentes, pero tratar de ver también qué podemos hacer con ellos. Además de hacer las bebidas, van a ver que esos microorganismos pueden ser muy útiles para hacer otras cosas. Bueno, así como mis láminas van a estar en inglés y les voy a hablar en español, creo que es lo más sencillo. Bueno, aquí en México tenemos definitivamente dos plantas emblemáticas. Yo creo que es pues, el maíz, no voy a hablar de maíz, pero creo que es importante mencionarlo, y obviamente los agaves. A la mañana yo creo que hubo presentaciones muy interesantes sobre lo que está pasando con los agaves, todos los trabajos de investigación que se están haciendo. Entonces no voy a insistir mucho, lo único que voy a mencionar entonces sobre los agaves es que bueno, son las materias primas para la elaboración de diferentes bebidas, que en México, bueno, a lo mejor yo no tengo los datos los más exactos, los datos exactos de los agaves serán los de la mañana, pero sabemos que en México tenemos 75% de las especies de agave están presentes en el territorio mexicano. Ahora, lo que es muy interesante es para hacer bebidas, nada más se están utilizando alrededor de 20 especies. Entonces, realmente son muy pocas las especies que se aprovechan para la elaboración de bebidas. Y aquí tienen algunas imágenes, muchos ni se utilizan para hacer bebidas, pero a lo mejor ahí tienen un agave tequilana. Bueno, una característica muy importante de los agaves, y eso lo vamos a platicar mucho más el día de mañana, por aquí hay unos grandes especialistas del tema, son los azúcares que contienen esos agaves. Son fructanos y una característica de esos fructanos es que son ramificados. Esa es una característica muy interesante, son entonces muy diferentes de la inulina lineal de achicoria, entonces es una diferencia importante. Y aquí ven un dibujo ahí de su estructura. Entonces finalmente, ¿por qué les presento eso? Pues porque para nosotros en la fermentación, la principal materia prima de las levaduras, y ahorita vamos a ver también bacterias, son esos azúcares que las levaduras van a consumir y a partir de eso van a producir alcohol y otros compuestos. Bueno, sabemos que en México producen muchas bebidas. Aquí hasta les mencioné que de repente en Yucatán han hecho hasta mezcal de Nequén. Bueno, sabemos que está tequila, raicilla, bacanora, sotol. Bueno, realmente y ahí faltan seguramente unas zonas donde también hay bebidas, pero que no tienen a lo mejor todavía denominación de origen. Pero en todo el país hay producción de bebidas, la gran mayoría son destiladas y también podríamos mencionar, no lo menciono ahí, pero también está el pulque, ¿no? En toda la parte central del país pues también hay gran producción de pulque. El comiteco también es una bebida interesante porque es una especie de pulque destilado, entonces es una fermentación del aguamiel que después se destila, es una gran diferencia con los demás. Bueno, regresando, entonces yo les voy a hablar un poco más de tequila y mezcal. Bueno, no voy a abundar, ya sabemos que el tequila tiene una denominación de origen, tiene una norma. Lo que es muy importante recordarse en el caso del tequila es que podemos utilizar una sola especie de agave para elaborarlo y podemos decir que la gran mayoría de su producción es más bien industrial. Ahorita vamos a ver cuando lo comparamos con el mezcal. En el caso del mezcal también ya tenemos una norma, una denominación de origen. La denominación de origen comprende algunos estados como Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y algunos municipios de Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán. Entonces es mucho más amplio el terreno en donde se produce el mezcal y tenemos, ahí nada más les menciono algunas de las especies de agave que se utilizan, son nada más algunas, porque finalmente el mezcal, lo que es importante recordarse es que se puede utilizar cualquier especie de agave siempre y cuando crezca en el territorio de la denominación de origen. Sin embargo, cada estado como que tiene una especie principal, ¿no? Entonces,
En Oaxaca podemos mencionar el agave angustifolia, en San Luis Potosí el agave salmiana, Oaxaca también está el potatorum, el cupreata en Guerrero, el duranguensis en Durango, y en la mayoría de los casos tenemos un proceso artesanal, en donde en general hay muy pocos controles del proceso de elaboración, tanto de la fermentación como de la destilación. Ok, voy a hacer rápido un pequeño panorama de, bueno, ustedes conocen, esas son las principales etapas de elaboración, finalmente son las mismas en el tequila y en el mezcal. Tenemos primero, bueno, la cosecha de la materia prima, entonces la gran diferencia es que puede ser materia prima cultivada o materia prima silvestre, proceso de cocimiento, en donde tenemos varias opciones, una de ellas es eso, el horno de piso, ahorita vamos a ver, la molienda con tahona, la fermentación con bagazo o la otra opción es sin bagazo, la destilación y en algunos casos el reposo, el añejamiento, que en tequila pues, es muy común y en mezcal no tanto. El mezcal la tendencia es más bien tener mezcal blanco, también el mezcal reposado y añejado está en la norma, sin embargo muchos de los mezcales se consumen más bien blancos. Aquí en lo que sigue, bueno, nada más voy a hacer un pequeño así panorama de algunos de los puntos interesantes. Aquí les menciono más Oaxaca y San Luis porque es ahí donde hicimos unos de los muestreos. Entonces tenemos en Oaxaca agave angustifolia, en San Luis Potosí el agave salmiana, la variedad o la subespecie Casispina, que es un salmiana pero no tan grande como el salmiana pulquero, es un salmiana más chiquito. Y en tequila tenemos el agave tequilana. En el proceso de cocción, entonces ahí tenemos varias opciones. Hornos de piso, en el caso de Oaxaca la mayoría, y en San Luis Potosí tienen una cocción con hornos de mampostería que se podría parecer mucho a los hornos del tequila. Y la otra opción en tequila es utilizar autoclaves. Y no sé si viene, bueno, hoy en día también ustedes saben perfectamente bien que en la industria tequilera se está utilizando mucho el difusor, que es un poco, ahí se rompió un paradigma, ¿no? Ya no se hace el clásico cocimiento primero, después la extracción del jugo, más bien se extrae los azúcares y se hace un cocimiento posterior y ya no es un cocimiento en horno, más bien es una hidrólisis por ácido y por calor, entonces ahí cambia un poco las cosas. En el mezcal hay muchas, podemos encontrar desde lo que llaman canoas, en donde se hace un machucado ahí del agave, que es lo más rústico que hay, y todavía se utiliza en algunas partes. Las tahonas, también hay lugares donde tienen pequeños molinos, entonces hay un abanico así muy amplio de técnicas para hacer la molienda. Y bueno, en el tequila conocen los molinos que son derivados realmente de la industria cañera, realmente no son molinos para el agave, son molinos que se adaptaron, ¿no? De alguna manera. En la que sigue, ahí está. Bueno, ese va a ser más el tema, es fermentación. Se les comentaba dos grandes variables, podemos decir, una es fermentación con bagazo y otra es fermentación líquida, caso clásico el tequila, pero ese, por ejemplo, en San Luis Potosí, también es fermentación únicamente sobre el jugo, no hay bagazo, pero lo que bueno, ahí pueden observar claramente es la cantidad de ¿cómo se llama? Hay muchísima espuma y esa espuma es generada por un compuesto por las saponinas que están presentes en ese agave en particular. Entonces esa fermentación tiene ese hecho muy particular de tener muchas saponinas y vamos a ver que eso seguramente tiene una influencia en el proceso de fermentación. Bueno, la destilación no voy a abundar más porque el doctor Rogelio nos va a hablar de ese tema. Nada más ahí ven diferentes tipos de alambiques y también columnas, que también ya en la industria tequilera y creo que en una mezcalera también ya tienen columnas de destilación. Y bueno, ya se me fue toda la presentación. Bueno, nos quedamos aquí. Bueno, a ver, ya. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos nosotros ahí? Es tratar de ver cuáles son los microorganismos presentes durante la fase de fermentación. Esa lámina es nada más como un resumen
para entender qué está pasando así de manera muy resumida en una fermentación. Primero tenemos levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura la más famosa que sirve para hacer alcohol, para hacer pan, que es la levadura, vamos, por excelencia para hacer alimentos. ¿Qué hace esa levadura? En general, consume el azúcar, se reproduce y hace una fermentación. Ahí realmente en nuestra fermentación tenemos las dos cosas, se multiplica y produce principalmente etanol. Entonces es muy buena productora de alcohol y también produce algo de aromas. Y después tenemos toda una familia de levaduras no Saccharomyces, que obviamente también consumen el azúcar, también se multiplican, y ellas, bueno, también producen etanol y algunas con buenos rendimientos, pero esas en particular son muy buenas para producir aromas. Entonces esos son los que nos van a dar a la mejor notas frutales, florales, a las bebidas. Y también algo muy importante que muchas veces no se toma en cuenta es la presencia de bacterias tanto lácticas como acéticas en ese tipo de fermentaciones, que también consumen lo mismo, azúcar, se reproducen también algunas, ahí podría haber puesto una flecha, algunas consumen también etanol y producen ácidos, principalmente ácido láctico y ácido acético, así muy, muy resumido. Ahora, nosotros hicimos unos estudios, ahorita les voy a dar un resumen de los resultados que obtuvimos. Hicimos un estudio comparativo entre dos fábricas, una estaba en Oaxaca, otra estaba en San Luis Potosí. Si se acuerdan, Oaxaca, el agave, la materia prima es agave angustifolia, que es un agave muy cercano al tequilana, y el agave en San Luis Potosí es el salmiana, que es un agave que produce saponinas, se sería la fermentación ahí con muchas espumas. Y tomamos muestras a lo largo de muchas fermentaciones y utilizamos varios métodos para estudiar la microflora. Utilizamos los métodos convencionales que consisten en hacer un aislamiento en caja Petri y después hacer una identificación, una caracterización bioquímica y una identificación. Por ahí utilizamos técnicas de biología molecular, que puede ser lo que se llama RFLP, que da como una especie de huella, o también podemos hacer secuenciación de algún fragmento del genoma de la levadura. Y lo que también utilizamos y comparamos son métodos no convencionales, es decir, en ese caso no pasamos por un cultivo en caja Petri. Tomamos la muestra del mosto y hacemos una extracción directa de los ácidos nucleicos. Entonces ahí la gran ventaja de esas técnicas es, si acaso hay levaduras o bacterias que no van a crecer en las cajas, pues ahí las vamos a ver, porque las otras si no crecen, pues ahí uno se las pierde en el muestreo. Entonces utilizamos una técnica que se utiliza en muchos ya alimentos y otras técnicas que se llama PCR-DGG, ahorita les voy a explicar un poco más, en donde cada carril aquí es una muestra de la fermentación y cada banda corresponde a una levadura diferente. Y también hicimos un seguimiento, eso no lo voy a detallar tanto, pero también utilizamos PCR en tiempo real, que es otra tecnología y muy interesante, en donde pudimos distinguir varias poblaciones de levaduras sin tenerlas realmente separadas o aisladas. Ok, eso es lo que nos da la identificación por RFLP. Entonces, si pueden observar, cada una de esas fotos son geles en donde migra el ADN a diferentes alturas. Lo que hacemos es extraer el mismo ADN en todas las levaduras, amplificar la misma región y aplicar 3 enzimas de restricción, y ahí cada perfil es característico de una especie, ¿sí? Entonces ahí ven nombres ahí medios extraños, esos son los nombres de todas las levaduras que aislamos. Y aquí está lo que obtuvimos en Oaxaca. Entonces en Oaxaca el primer año fuimos a muestrear en 3 fábricas, el segundo año en 2. En total encontramos 27 especies de levaduras diferentes. Entonces se dan cuenta de la gran biodiversidad que hay en estos procesos. Entonces, lo que fue muy interesante es, a pesar que regresamos a la misma fábrica A y a la B, un año y otro año, no encontramos las mismas poblaciones de un año al otro, incluso a veces de una tina a otra no encontramos las mismas. Entonces, realmente hay microbiotas muy complejas y no son nada estables. Cambian, así por cuestiones del medio ambiente, es muy interesante entender cómo cambian, pero sí están, realmente nos sorprendió primero tanta diversidad, porque es mucho,
y además esos cambios. Yo la verdad pensaba que sí había una microbiota compleja, pero que al menos había algo pues, que se mantenía de un año al otro, pero realmente no. En todos los casos sí encontramos Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces siempre ahí anda, ¿no? Y ahorita vamos a ver que fue muchas veces la levadura dominante. Entonces, en la que sigue, y eso fue lo que encontramos en San Luis Potosí. Entonces, ¿se acuerdan? La fermentación con espuma. ¿Qué encontramos? Nada más 8 especies diferentes. La Saccharomyces dominante, algunas acompañantes como Cliveromyces marxianus y Torulaspora del Brucky. Entonces, fue totalmente muy diferente la microflora en la fermentación de San Luis. Cuando uno las ve, pues piensa que es lo mismo. En la fermentación de un jugo de agave, pero realmente sí hay muchas diferencias. Entonces, ahí seguramente, y seguimos trabajando en esto, es que la materia prima ahí sí juega un papel muy importante. Ese agave, de alguna manera, con sus saponinas, seguramente hace una selección de algunas levaduras. Entonces, ahí en conclusión nomás de esa parte, encontramos una gran biodiversidad, mucho más biodiversidad en Oaxaca que en San Luis. Algunas levaduras nada más las encontramos en Oaxaca, y había mucha variación, ahí no lo presento, pero entre tinas, entre años, como que hay mucha variación. En San Luis es como más estables, las pocas que encontramos casi son las mismas. Ok, eso es un resultado de un estudio que acabamos de terminar hace 2 meses, en ese caso es Guerrero, entonces fermentación de agave cupreata, y aquí ya nos pusimos a trabajar también con bacterias, porque cuando hicimos en el caso del mezcal, cuando uno observa si una muestra empieza a contar levaduras y bacterias, lo que nos dimos cuenta es que había más bacterias que levaduras, lo que no pasa, por ejemplo, en el tequila. Entonces nos llamó mucho la atención, entonces ya también empezamos a trabajar bacterias, porque pues, por algo están ahí, ¿no? Y algo hacen ahí en los medios. Entonces, levaduras, otra vez, hay unas incluso que encontramos, por ejemplo, la Casaxtania Exiga, la encontramos en Guerrero, pero por ejemplo no la habíamos encontrado a Oaxaca. Entonces, otra vez hay cosas diferentes. Y encontramos un número impresionante de bacterias, con algunas dominantes. Por ejemplo, muchas veces encontramos Lactobacillus plantarum, que es una bacteria láctica. De hecho, la gran mayoría de hecho son bacterias lácticas. Entonces, seguramente estas juegan un papel interesante y juegan un papel en la parte también aromática, porque ellos producen mucho ácido láctico, entonces se puede servir también de precursor para producir ésteres. Pero creo que eso ha sido un tema que no está como muy tratado, el caso de las bacterias. Entonces, ahí creo que hay un campo muy interesante que se tiene que seguir trabajando. Y también hay un tema muy interesante, es qué pasa, la relación entre las levaduras y las bacterias, cómo se relacionan, hay sinergia, hay colaboración entre ellas, realmente no sabemos. Bueno, vamos regresando al tequila. En ese caso les menciono un estudio que se hizo por un investigador canadiense, se publicó en 95, el trabajo, bueno, que se puede mencionar porque ahí dice en el artículo, se hizo el estudio en Casa Herradura, donde hay una fermentación todavía espontánea en tequila, que no es muy común, ya la mayoría de las fermentaciones son inoculadas, y él encontró toda esa variedad, ahí están los géneros de las levaduras, pero si se fijan otra vez encontró unas que también nosotros encontramos en el mezcal, otra vez predomina Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Casi siempre es como el factor común de todas esas fermentaciones. En ese caso, en ese estudio, él nada más menciona así en unos 3 reglones que también hay bacterias. Pero lo que hemos visto nosotros en los procesos clásicos de fermentación del tequila, sí hay más levaduras que bacterias. Y en el mezcal, al parecer, al menos los que yo he visto, es al revés. Hay más bacterias que levaduras. Ok, nosotros también hace años hicimos un muestreo en diferentes tequileras, y eso realmente no fue un muestreo bien hecho, porque en ese entonces apenas estábamos empezando, pero sí encontramos diferentes especies, una gran dominación de Saccharomyces cerevisiae, algunas Sanseñasporas y Sachenkia. Cliveromyces, si se han fijado, Cliveromyces es una levadura que siempre aparece, casi en todos los procesos encontramos Cliveromyces. Y ahorita van a ver que es una levadura bastante interesante. También aquí, nada más un poquito para hablar de eso, hicimos cariotipos. Lo que quisimos hacer ahí es
tratar de saber si era la misma Saccharomyces o si eran Saccharomyces cerevisiae diferentes. Y lo que encontramos que todos eran diferentes. Entonces, casi cada fábrica, en ese entonces casi no inoculaban, era una Saccharomyces seguramente ahí del ambiente, pero cada una de las fábricas tenía como una cepa instalada ahí. Realmente no encontramos los mismos perfiles. Creo que no me acuerdo cuántos analizamos, nada más encontramos 2 iguales. Todas las demás tenían un perfil, un cariotipo diferente. Ok, las fermentaciones en general, en el caso del tequila, como les mencionaba, utilizan, hoy en día inoculan con diferentes levaduras, desde levadura de panificación, que creo que eso no es lo más adecuado, levaduras para producir alcohol, y a veces hay algunas empresas que ya tienen sus propias levaduras aisladas. A veces algunos desarrollan inóculo, es decir, hacen un crecimiento previo al desarrollo de la fermentación, que ese es lo ideal. Lo ideal es separar el crecimiento de la fermentación. Entonces, primero crezco mis levaduras en algunas condiciones, en particular poniendo aeración para que crezcan, y después las pongo a fermentar. Y después, en la fermentación, así de manera muy general, puede tardar entre 20 y 76 horas. Y las poblaciones de levaduras también son muy variables, pero llegamos hasta a veces más de 100 millones. En el caso, por ejemplo, comparando con el mezcal, la población la más alta que hemos encontrado de levaduras son 20 millones. Entonces también hay una gran diferencia en la población que se desarrolla en los 2 tipos de fermentación. Y en esos casos, cuando hay una inoculación, realmente es muy complicado ya encontrarnos Saccharomyces, porque la Saccharomyces, como crece más rápido, es muy sencillo. Realmente, si inoculamos con muchas Saccharomyces, la Saccharomyces es la campeona para comer azúcar. Se llega, empieza a comer a toda velocidad, las pobres otras que están ahí pues no tienen chance de crecer. Cuando es una fermentación espontánea, donde hay un poco de todo, pues ahí las no Saccharomyces sí tienen oportunidad de crecer un poco más. Ok, la que sigue, bueno, ese es otro estudio donde también vimos mucha variabilidad entre las cepas. Y ahorita les voy a presentar un poco lo que se hizo en cuanto a dinámicas, es decir, cómo se suceden las poblaciones o cómo conviven las levaduras. En ese caso se hizo un trabajo con lo que les mencionaba, el PCR en tiempo real. Otra vez regresamos a Oaxaca con nuestra primera fábrica y ahí están las poblaciones de diferentes levaduras. Si se dan cuenta, son muchas en una misma fermentación. ¿Qué pasaba en general? Que durante las primeras 30 horas es cuando se desarrollan más las levaduras. Y después casi no, pues tienden ya a desaparecer. Ahí hay una gran pregunta, es como hay fibra, nosotros el muestreo obviamente la hacemos sobre la parte líquida. Entonces, en la parte de la fibra no hicimos muestreo, seguramente también lo que pasa es que se empiecen a adherir sobre el bagazo. Pero en general, las poblaciones las más altas se encuentran como en las primeras 30, 40 horas, ¿no? Y en ese caso fue muy interesante porque tuvimos una Saccharomyces bisporus con una población bastante alta. Los que conocen un poco de vino, realmente en vino siempre la levadura que predomina es Saccharomyces. Y siempre la Saccharomyces hace que desaparezcan todas las no Saccharomyces. Al final de una fermentación de vino, casi es pura Saccharomyces, ya no hay no Saccharomyces. Nosotros en esas fermentaciones sí encontramos una convivencia entre Saccharomyces y no Saccharomyces. Entonces sí es una diferencia con el vino. Entonces seguramente esas levaduras sí le aportan algo interesante a la bebida. Eso es lo que les mencionaba del famoso PCR de GGE, en donde cada línea aquí es un punto del muestreo y cada banda corresponde a una levadura. Entonces esa banda de aquí es la Saccharomyces. Entonces la intensidad de la banda de alguna manera refleja un poco la cantidad de levadura. Entonces, si ven, Saccharomyces está presente todo el tiempo. Encontramos lo que vimos en el PCR en tiempo real, más o menos 15, 22, 29 horas cuando hay más. Pero lo muy interesante para nosotros es que aquí convive con no Saccharomyces. Entonces, eso quiere decir que esas fermentaciones de mezcal la realizan Saccharomyces y no Saccharomyces. Entonces es una gran diferencia con el vino y con muchas bebidas. En general domina Saccharomyces. Esa es la otra fábrica
y encontramos algo, bueno, otra vez, el tiempo más o menos, si se fijan, es el mismo tiempo donde tenemos más población, pero aquí tuvimos mucho menos no Saccharomyces. Entonces, es una diferencia entre las dos fábricas. Las dos fábricas tenían, bueno, estaban cercanas una de la otra, las dos trabajaban con agave angustifolia, pero había una en donde la temperatura estaba, la primera la temperatura estaba mucho más alta, esa la temperatura estaba como más baja, entonces eso sí también juega un papel importante. Y si vemos el PCR de GG, ahí si se fijan es un poco más, ahí lo que vemos es un poco más sencillo, ¿no? Al parecer hay menos especies, nada más que aquí únicamente aparecen las mayoritarias. Sin embargo, otra vez, bueno, tenemos nuestra Saccharomyces, pero también encontramos Cliveromyces, también, bueno, no se ve bien, pero también lleva Torulaspora delbrueckii. Entonces también tenemos una microflora compleja que lleva a cabo toda la fermentación. Si vamos a San Luis Potosí, ¿qué pasa? Bueno, San Luis Potosí también, para llamarles la atención, son fermentaciones muy cortas, 24 horas. En el caso de Oaxaca, fermentaciones duraba a veces más de una semana o 2 semanas. Hoy una vez a mí me tocó ver fermentaciones de 3 semanas. Entonces, San Luis mucho más rápida la fermentación, porque también, bueno, ahí no viene, pero hay mucho menos azúcares en esas fermentaciones. ¿Y qué encontramos? Pues otra vez, a pesar que hay menos especies, sí hay una convivencia entre varias. Y aquí otra vez, las Saccharomyces. Y aquí en verde tenemos otra vez Zygos-Saccharomyces, que muchas veces también la encontramos. Entonces, una vez más, es un consorcio de levaduras que lleva a cabo la fermentación, no nada más una Saccharomyces sola. Y aquí están los DGGs. Entonces, otra vez, la banda mayoritaria Saccharomyces, pero aquí ahí arriba aparecen claramente Torulaspora delbrueckii y Cliveromyces marxianus. Y en esa segunda también. Entonces, realmente lo que les decía antes, sí en San Luis encontramos como que algo más constante, entre comillas. En el caso de Oaxaca y lo que vimos ahorita hace poco en Guerrero, sí hay muchísimo más variación entre los microorganismos. Ok, entonces, nada más, bueno, eso no, ahorita nada más les voy a platicar un poco. Aquí vamos a seguir nosotros trabajando porque yo creo que hay algo muy importante, es, bueno, una alta biodiversidad de levaduras. Creo que es muy importante conservar esas levaduras, porque si uno empieza a inocular con Saccharomyces, esas poblaciones van a desaparecer. Entonces sí es importante conservar esa biodiversidad de alguna manera. Y también para nosotros ahorita un tema muy importante es la importancia de las no Saccharomyces. Trabajos sobre Saccharomyces hay miles, ¿no? Si buscan, hacen una revisión bibliográfica sobre Saccharomyces, se revise, van a encontrar ahí un número increíble de trabajos, pero no Saccharomyces todavía es un mundo más, apenas la gente como que se está metiendo en el tema. Entonces ahí creo que nosotros en ese tipo de bebidas tenemos una riqueza biológica muy importante, pues hay que conservarla y aprovecharla a lo mejor para hacer otras cosas. Otra gran pregunta que ahorita no, de hecho van a ver, no tengo nada de esto, es qué pasa con las bacterias. Pues ahí hay algo creo que importante, porque pues en el caso del mezcal, realmente lo que vemos es muchísimas bacterias. Y la naturaleza pues no pone las cosas así nada más para ponerlas, ¿no? Algo deben de hacer ahí. Entonces, ahorita más para terminar unos 5, ¿cuánto tiempo me queda? 5 o 10 minutos, nada más voy a presentarles algunas de las cosas que estamos haciendo. Bueno, primero estamos haciendo trabajos con productores de mezcal o de bebidas en general. También hemos trabajado sotol y podemos trabajar cualquier bebida de esas. Entonces lo que tratamos de hacer es como mejorar los procesos, pero para nosotros es muy importante que quede un proceso tradicional. No queremos que la industria mezcalera se vuelva industrial, finalmente ellos tienen creo que una imagen artesanal que es importante, pero lo artesanal no está peleado con baja productividad, producto de mala calidad, no, al contrario, creo que hay que ir trabajando en conservar esas imágenes artesanal, pero tener procesos eficientes con producto de muy buena calidad, con una cierta reproducibilidad de un lote a otro. Entonces tratamos de trabajar en aumentar rendimientos de fermentación, aumentar la productividad, disminuir las pérdidas, porque de repente utilizan 20 kilos o más de 20 kilos de agave para producir 1 litro de mezcal. Bueno, hay que tomar en cuenta que esos agaves tienen menos azúcares,
pero de todas maneras hay pérdidas increíbles de azúcares, destilan el bagazo con una cantidad así muy, muy grande de agave. Y otro punto también importante, algunos de los productores de mezcal tienen problemas para cumplir con la norma de acidez. El mezcal tiene un parámetro de acidez y a veces, yo creo que es más o menos común, los productos se pasan en acidez. Bueno, pueden entender por qué, ya vimos que hay muchas bacterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que hacemos también muy artesanales, pero funcionan, es enseñar a los productores a desarrollar inóculos caseros. Es muy sencillo hacer un inóculo. En ese caso es nada más, lavamos bagazo, ahí quitamos el bagazo, dejamos un jugo con un cierto grado Brix, alrededor de 6 o 8, y dejamos ahí que se desarrolle la levadura. En general, aquí si alcanzan a ver, lo dejamos a un lado del alambique donde hace calor, y ahí las levaduras crecen. No es complicado cultivar una levadura. Entonces, el día siguiente ya pueden inocular sus tinas de fermentación con una levadura en un buen estado fisiológico. Aquí está la comparación, es otra vez con nuestros famosos DGGs. Está una fermentación tradicional de ese lado y una fermentación con el inóculo. Lo que vemos es que son las mismas levaduras. Si ven otra vez, Saccharomyces, Torula spora y hay algunas más. Cuando hacemos el inóculo, lo que tendemos a hacer es producir más, hay más cantidad de levadura. Y seguramente también su estado fisiológico es mejor. Entonces tenemos fermentaciones más rápidas y en general van a ver el azúcar también se consume más rápido. Entonces se recorta el tiempo, nos quitamos problemas de contaminación, de generación de otros compuestos aromáticos que a lo mejor no son muy buenos. Y bueno, aquí de hecho están las fermentaciones. Ahí si ven había una fermentación de 120 horas, aquí nosotros la recortamos a 60. Lo que también hacemos es reducir, ahí viene en verde la concentración de fructosa, que bueno, ahí estaba bastante baja, pero lo que tratamos también de hacer es reducir la concentración de azúcar, porque lo que pueden ver aquí es con mucho menos azúcar, en ese caso, producimos casi la misma cantidad de hecho sí, producimos la misma cantidad de etanol, pero casi con la mitad de azúcar. Entonces estamos aumentando mucho los rendimientos. Y bueno, esos son unos datos donde sí pudimos aumentar la cantidad de etanol producido, y lo que también es muy interesante es esto. Realmente vimos todavía muchas bacterias, porque no eliminamos obviamente bacterias, no omitimos ni antibióticos ni nada del estilo, ¿no? Pero lo que pasa es que al parecer, bueno, también paramos la fermentación antes, pero ahí disminuimos mucho la producción de ácido láctico. Si ven, aquí llega a 3 y aquí ya llegaba a 6 y después ya se fue más arriba. Entonces yo creo que el hecho de tener la levadura en un buen estado fisiológico hace que de alguna manera como que contrarresta el crecimiento de las bacterias. Entonces ya no tienen ese efecto, vamos a decir en ese caso un poco negativo, de bajar mucho la acidez del producto final. Y a ver si esa cosa quiere. Ay, no, ya se me fue. Bueno, también vimos compuestos volátiles, propanol, isobutanol, alcoholes superiores, también el etanol. Realmente cambiaba un poco, pero en general era parecido, nada más que sí tenemos más producción de etanol cuando trabajamos con el inóculo. Entonces, en general esos trabajos se han hecho ya en muchas partes en donde lo que vemos es que sí, el hecho de saber trabajar con una levadura, desarrollar un inóculo de manera muy sencilla, sí ayuda mucho a esos procesos artesanales. Obviamente podemos ir más allá, trabajar una levadura seleccionada y hacer muchas cosas, pero por el momento lo que queremos hacer es ayudar a los productores, porque ellos realmente sus condiciones de producción son muy, muy rústicas, y eso sí lo pueden hacer. Si les tenemos que enseñar a cultivar una levadura aislada, esas cosas, pues ya se complican mucho las cosas. Hicimos algo como más sencillo para que realmente lo puedan aplicar en sus procesos. Bueno, aquí para terminar unos ejemplos de, les decía, Cliveromyces marxianus, que para nosotros se ha vuelto una levadura muy interesante. Por ejemplo, ahí es un trabajo que se hizo, lo que hicimos es producir fructanasa, entonces regresamos a los fructanos. Entonces, bueno, es lógico, esas levaduras crecen sobre agave, entonces seguramente iban a tener fructanasas. Entonces ahí fue con Cliveromyces marxianus que producen, esa cepa en lo particular produce una gran cantidad de fructanasas.
Ese proceso ya está también patentado, bueno, no voy a detallar más. Lo que sí vimos es muy interesante, es que tienen una alta afinidad para fructanos de agave. Si comparamos con otros fructanos, realmente la afinidad para fructanos es más elevada que para otros sustratos. También lo que demostramos es que realmente Cliveromyces marxianus ya se sabía que produce fructanasas, pero encontramos muchas otras especies, todas esas, que son las que aislamos, por ejemplo en Oaxaca, todos producen fructanasas. Y eso, por ejemplo, no estaba reportado, pero finalmente uno es lógico, porque viven sobre esos jugos donde seguramente los fructanos no están totalmente hidrolizados, entonces tienen esa batería de enzimas para poder aprovechar todos los azúcares, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, también la actividad depende mucho de una cepa a otra, no voy a detallar, pero bueno, ya hay mucho trabajo que hacer todavía. También el otro punto es, esas Saccharomyces pueden ser útiles para el tequila, podrían aumentar la cantidad de compuestos volátiles, y ahí nada más están unas respuestas. Bueno, primero algo muy importante, porque muchas veces la gente decía que no se puede hacer una fermentación alcohólica con una levadura que no es Saccharomyces. Pues eso no es cierto. Realmente el tequila aquí lo fermentamos con Cliveromyces marxianus y con Pichia cliveri y fermenta perfectamente bien. Y esas fermentaciones se llevaron hasta nivel industrial y no tuvimos ningún problema. Producción de etanol lo único es que son un poco más lentas que las Saccharomyces, eso sí, pero al final obtuvimos después de 60 horas más o menos la misma cantidad de etanol. Y lo que es muy interesante, alcoholes amílicos es un poco más bajo que las Saccharomyces, pero lo que es muy importante es eso, es la producción de ésteres. Entonces, medimos acetato de etilo y acetato de isoamilo y tenemos tanto con Cliveromyces marxianus como la Pichia cliveri una concentración más elevada, y la Pichia cliveri lo particular es una excelente productora de acetato de isoamilo. Para darle una idea, es lo que le da una nota como a plátano, una nota dulce a plátano, y eso por ejemplo cuando hacemos fermentación en el laboratorio, todo el laboratorio huele a plátano. Entonces sí son muy potentes para producir compuestos de ese tipo. Y bueno, ya para terminar. Bueno, esos trabajos obviamente se hicieron con la colaboración de mucha gente, también hubo tesis con estudiantes de doctorado que se hicieron en colaboraciones internacionales, pero en particular, bueno, quiero agradecer al grupo de biotecnología industrial del CIATER, por aquí hay varios de ellos que participaron de manera muy activa en esos trabajos, y nosotros, no, quería terminar con esa otra, lo que vamos a seguir trabajando en esto, ahorita con las Saccharomyces queremos entender por qué produce compuestos aromáticos, cómo los produce, cuáles son los mecanismos de regulación. Ya empezamos a trabajar, estamos viendo que es algo muy diferente de Saccharomyces, entonces ya tenemos que entrar en cosas más de biología molecular, secuenciación, y lo que vimos a la mañana con los agaves, pues obviamente lo podemos hacer con levaduras. Tenemos esa parte de trabajo con los productores, que es un trabajo para el CIATER muy importante, eso lo queremos seguir haciendo porque creo que es muy importante que pues toda la industria se beneficie de esos trabajos. Vamos a seguir o vamos a empezar ya a trabajar de manera un poco más dedicada a lo que son bacterias y también, bueno, podemos pensar en algunas bebidas probióticas. Pues muchas gracias por su atención.